Entonces yo le explicaba, porque de repente usted en la iglesia muchas veces va a oír voces que vienen en alguna línea, pero uno les explica que esto es porque así está en la palabra. Recuerda cuando la iglesia del Señor allá al principio, en la iglesia primitiva, fue criticada porque llegaba gente y se quedaban viendo que las viudas, dice, y los pobres y los niños abandonados, los huérfanos, eran desatendidos. O sea, la iglesia no prestaba atención. Y entonces dice que encargaron, Pedro dio la orden que él y otros apóstoles iban a perseverar en oración, para que vean lo importante que es la oración. Dice, nosotros estaremos en oración y en la palabra, y busquen a ustedes, dice, entre ustedes 7 personas, y como dijo, llenos del Espíritu Santo. Y entre esos estaba Esteban, ¿verdad? Que dice que fue uno de los evangelizadores, como el hermano de Mara estaba hoy viendo la visión. Qué lindo que salgan de aquí gente poderosa para evangelizar y traer a los perdidos a la iglesia. Bueno, de ahí salen, pero ve, no es cualquiera, no es al dedo. Hoy en día, dolorosamente, hermanos, conocí iglesias donde los que llamaban para que sirvieran como diáconos y diaconisas eran los abogados, los doctores, los profesores, si había un político, etcétera, etcétera. Y esas iglesias terminaban en unos pleitos porque no era gente llena del Espíritu Santo, sino gente en la carne. Sí, claro. Con título no más. No más. Y llegó el momento que era tremendo. Yo recuerdo un hermano que era parte de una comisión ahí que habían nombrado. De ahí un día lo saludo y le pongo la mano aquí en el saco y siento algo duro. Hermano, ¿qué andas ahí? Yo no salgo a la calle si no ando en la escuadra. Y entonces íbamos a echar demonios, y miren, íbamos a un culto de liberación. Le digo, vaya, guarde ese saco, vaya, que le guarden eso en la oficina, pero usted no va con esa escuadra. Imagínense que ahí lo agarra el demonio y no sabe uno qué puede pasar. Y se ha dado el caso que le han pegado un palazo a alguien ahí. Entonces, pero se da ¿por qué? Porque lo hacen al dedo. Y en uno de esos casos, el Señor me mostró que había un hombre que enseñaba en la escuela dominical, enseñaba a niños. Y el Señor me dijo, este hombre tiene problemas. Y me mostró que eran problemas sexuales. Y yo alabé al Señor, hermanos, para que usted vea lo que sucede en la iglesia del Señor. Lo llamé con temor y temblor, porque recuerde, por eso digo, si yo le dice a usted algo, vaya con la autoridad de Dios y dígalo, pero usted no invente nada, porque se mete en problemas. Si uno inventa que mira esto, yo fui, lo llamé y le dije, ¿sabes la responsabilidad que te han dado tener 40, 50 niños cada domingo ahí para que les enseñes? Y el Señor anoche en una visión me mostró que tú tienes problemas, y muy serios. Y el Señor te advierte antes de que aquí en esta iglesia te metas en un lío. No te digo que vayas corriendo a decirle al pastor, porque ni yo le voy a decir. Yo no era el pastor principal, yo era un diácono. Yo estuve en la iglesia como diácono, después ya estuve como copastor y pastor de evangelismo, pero yo no era el pastor principal. Y ese hombre empezó a llorar y me dijo, hermano Carlos, tienes razón. Yo en mi juventud anduve con muchachos, practiqué la homosexualidad y actualmente no tiene idea la lucha que yo tengo cuando veo a esos chiquillos. Me dan ganas de irme encima de ellos. Y digo, oiga, así dije, sea sabio, presente la renuncia hoy mismo, no tienes que dar explicación, simplemente le dices y luego me buscas para que oremos, para que el Señor te haga libre. Pero vas a dar ese paso. Esto fue entre Dios y tú. Yo no sé nada. Comuniqué el mensaje
y tú sabrás qué es lo que quieres. Ese mismo día fue y le dijo al pastor principal: hermano, no puedo seguir, tengo unos compromisos, etcétera, etcétera. Y él salió y luego me buscó y el Señor lo liberó. Y es donde usted se goza, porque usted fue obediente ¿a quién? Al que hace la voluntad de mi Padre. En la obra del Señor, hermano, uno quisiera hacer muchas cosas, pero no es lo que uno se le ocurre, es lo que el Señor lo está guiando. Y si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, usted ve la gloria de Dios, aunque cuando muchos ahí no ven nada. Y en cuánta gente no hay ahí, mire, con eso le digo, grandes profesionales, pero que de repente en lo espiritual chocaban tanto con uno, que a mí hubo uno de ellos, ¿verdad?, con títulos y con plata, era millonario, y me volví a ver ahí y me decía: sí, tenía una empresa grande en Cartago, pero del Señor no era, ¿verdad? Tenía título y nombre y la gente lo respetaba, ¿no? Pero cuando usted conoce al Señor, usted para a los millonarios y se pone al frente y dice: ¿por qué usted dice eso? A este que les hablo un día me dijo: ¿cuándo te vas de esta iglesia? Yo le incomodaba, o sea, mi actitud, lo que él veía, lo que sucedía, le caía mal. Y un día predicando, yo lo estaba oyendo un domingo, la iglesia llena, y desde el púlpito dijo: Moisés era una rata. La monté, y cuando vino la junta de oficiales, ¿recuerdan? Que lo llevé, y digo: ¿cómo es posible que usemos el púlpito para expresarnos de un siervo del Señor, como fue Moisés, que dejó todo lo que tenía, el palacio, la gloria que le daba en Egipto, para hacer la voluntad del Señor, y que alguien simplemente, porque se le ocurre, porque soy fulano de tal, me paro desde el púlpito y digo: Moisés es una rata? Nadie dijo nada ese día ahí. ¡Ah, qué lindo! Gloria a Dios. Y cuando estuvimos en la reunión, entonces, si el pastor y todo, y sí, tiene razón el hermano Carlos, no podemos, o sea, hermano, es muy fácil decir uno cosas, es muy fácil, pero usted no puede permitir que se diga lo que no es. Entonces, yo era incómodo para la gente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar con esto, no me gusta inventar. Si yo no veo algo que está aquí, yo no voy a inventarlo, porque el Señor, yo les conté cómo me habló. El diablo me quería torcer en el ministerio, y si no era ni pastor, yo todavía no estaba trabajando como pastor. Y un día Satanás me dijo, hizo que, así por accidente, un endemoniado que le puse yo la Biblia así en espalda, se revolcó todo y daba voces y echaba espuma. Y inmediatamente yo pensé, mire, si yo compro Biblias y voy a un culto y le digo: aquí tengo, hermano, la Biblia ungida, vea lo que es capaz de hacer esta Biblia que yo le vendo a usted, solo por tantos dólares o tantos colones, y que la ponía sobre la gente y gritaba y se tiraba al piso. Y me dijo el Señor: no es por la Biblia. El endemoniado, cuando puse la Biblia, porque era mudo, y yo le dije que escribiera, y cuando le di para que escribiera, se tiró y hacía ese ruido, y entonces me empezó a venir a la mente que yo podía, el Señor me había llamado a servirle, pero Satanás me quería descalificar sin empezar siquiera. No había ido a estudiar teología, simplemente. Y es lo que ha pasado con esos grupos que han aparecido, que vendían semillas, y le decía: si usted compra esta semilla en $10, el valor era $1, pero la vendían en 10. Siempre en comercio. El enemigo quería poner a mí: llegó a comprar Biblias. Y yo iba al amigo que trabajaba ahí ¿recuerdas? Alberto Reyes, ¿cómo se llamaba? En la casa de la Biblia. Hasta precio me iba a hacer. Era conocido, había hecho cultos con él. Él era bautista, más le gustaba ir donde predicábamos, ¿verdad?
Y le gustaba ir y ver el movimiento del Espíritu Santo. Y él era bautista, de formación bautista. Y entonces, hermanos, aquel pensamiento vino de decir, usted sabe que comprara yo 10 Biblias y la vendiera 10 veces más, porque iban a suceder ungidas. Y el diablo me iba a ungir y me iba, mire, la gente le iba a comprar. Y llegaba, y si yo él debía eso, decía, tome, deme una, y todo, deme el otro. ¿Por qué? Porque la gente así quiere donde le dicen a usted, esto funciona. Pero hermano, el Señor me habló, me dijo, no, hijo, eso no es por mi palabra, no es por el libro. No es por el libro, esta es la palabra de Dios, pero lo que tiene vida es lo que está aquí. Y la vida viene cuando yo la creo. ¿Me están entendiendo? Y cuando yo declaro esta palabra y la respeto. Entonces usted ve, usted nunca me ha oído a mí predicando contra el demonio decir que hay gente que viene y dice, al diablo le llama un montón de nombres, cachudo, coludo, y algunos van con otros nombres más. No, nunca lo haga, porque Satanás es una autoridad espiritual. Él sabe, yo la respeto, pero no le tengo miedo. ¿Ve la diferencia? Hay que respetarla. ¿Por qué? Porque he visto muchos que decían ese, yo la agarro, yo lo piso, vea cómo lo tengo. Que han oído la historia cuando le dije a aquel joven, tenga cuidado porque hasta con encía muerde. Y se lo comió. Entonces, uno tiene que saber, tenemos la autoridad de Dios, pero no, ¿para qué? Para sacar pecho y decir, es que yo soy. No, si el Señor está con nosotros somos. Si el Señor no está, mejor no nos pongamos a coquetear, porque el enemigo es poderoso. Es poderoso, porque la Biblia dice que es mayor el que ¿qué? El que está en nosotros. El que está en nosotros. Yo tengo que creerle al que está en nosotros. Cuando de repente el enemigo se levante y me diga, mira, está jodido, ve lo que te pasa, ve, te vas a enfermar, te vas a morir. Porque de repente el demonio viene con esos pensamientos. Usted no tiene nada y lo agarra un dolor de cabeza y usted ¿qué piensa? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué sea lo que tengo? Y ahí es donde viene la batalla de la fe. Usted se para y usted resiste. Y luego dice la Biblia, resistir al diablo. ¿Qué dice Johnny? Resistí y huirá. Pero si no lo resisto, no huye, me come. Y tenemos que saber eso, por eso es que aprendemos de la Escritura. Por eso le decimos, lea la palabra, cómasala, porque cuando usted no sabe en qué momento viene el enemigo y nos ataca. Y por ejemplo, estamos en la iglesia y le ataca, ahí muy fácil. Si usted está aquí en una banca y usted siente algo raro, ¿qué hace usted inmediatamente? Se levanta la mano y dice, pastor, iglesia, necesito que oren por mí. Pero ¿qué pasa cuando usted está solito o solita en la casa? Y se llama al pastor y el teléfono está ocupado o está apagado. No va a tener chance ni de llamar por teléfono. Eso es de pararse y decir, ¿cómo, Satanás? No te metas conmigo. Soy un hijo o una hija del Rey de Reyes. ¿Me están entendiendo? Y aquí yo tengo la autoridad y te ordeno, me vas a soltar. Dolor te vas a ir, tormento te vas a ir, mentira te vas a ir, depresión te vas a ir. Pero si nosotros no tomamos la autoridad, le pasa ahí como una señora que por 20 años me cortó el pelo. Se dieron cuenta que me corté el pelo. Pero resulta que no me lo cortó hoy la señora que me lo ha cortado por 20 años. A pesar 35 años. Porque llevaba a Carlos Luis, ¿usted dónde? Sí, bueno, oiga, 35 años. Usted se quita la edad, don Carlos. ¿Sí? La edad de cortarse el pelo. Y resulta que es una señora católica, joven. Le hablo de una mujer, no creo que tenga 50 años, ¿verdad, Lola? Tal vez, por ahí.
Y yo le he hablado del Señor y le he dicho, hay que orar, eso tuyo se va, porque ya hace unos años cayó en depresión y la internaron de hecho yo no volví como por 2 años. Me enteré que estaba trabajando de nuevo y he ido 2 veces y hoy traté de comunicarme por teléfono y como no me contestó me fui y me llevé la sorpresa. Cuando llegué salió un hermano y me dice, es que se sintió mal, se volvió a deprimir y la internaron ayer. Para que vea lo que hace el enemigo. Pero ella es una de las líderes en la iglesia católica y las misas que hacen ahí en un barriecito que se llama Los Higuerones, ella es la que está ahí abriendo la puerta, llevando al sacerdote, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esto no es de que yo sirva ahí, no. Usted puede servir, pero ¿qué autoridad tiene? ¿Qué conoce usted de la Escritura? Si no, el diablo se lo va a comer. Y si está metido ahí y los demonios están dando vueltas, pues va a ser más fácil, ¿no? Va a ser más fácil. Así que, y ahí, hermanos, seguimos. Esto es qué creo, qué hago, y si yo me paro en la brecha y lo resisto, o lo dejo que me tumbe, me tire. Dice Santiago que hay que perseverar siendo hacedor de la obra. Usted y yo perseveramos. Usted ve aquí, ¿qué tal un día como hoy? Ya vemos que como 15 personas, tal vez menos. Y que uno dice, ay, solo 15, qué pereza. Mejor Hay 10. de no hagamos culto los jueves. Y sabe, así se empieza la obra a desanimar. Mejor no. Porque como no vienen, y sin embargo uno sabe que esto puede ser muchas razones, la lluvia. No sabemos cuánto llovió por otros barrios, etc. Pero no es la primera vez que sucede eso, y sin embargo nosotros seguimos. Y si el día de mañana llegan 2 o 3, con eso hacemos el culto, porque ahí está el Señor. Amén. Esto es perseverar, no ver las circunstancias, sino ver, bueno, Señor, algo sucedió, y animar a la gente y seguir. Así que no debemos ser, dice, siervos olvidadizos. Y que una vez que salimos del culto y vemos la gloria del Señor, se nos olvida. Sino gente que dice, gloria a Dios, vimos hoy las maravillas del Señor, sigo adelante. Y cada día pidiendo al Señor, quiero ver más cosas. ¿A dónde? En la iglesia o en la calle, a donde esté, que pueda dar una palabra de ánimo, porque de repente uno se goza porque alguien le dice, qué bonito lo que usted me dijo. ¿De dónde lo cogió? Porque nunca leo la Biblia, está en la palabra. Y yo mando a leer la palabra, y hay gente, mire, que después no se me arrima más. Entonces yo no me preocupo, si no se arrima, es porque sé que es tan religioso o religiosa que no quiere. Pero aprovecho las historias que me cuentan, ¿verdad? Y los mando a leer la palabra del Señor y le digo, mire, el caso de Gedeón, el hombre ese, le digo, ¿sabe qué hizo Dios? Era un chiquillo, le dice, vení, varón esforzado y valiente. Y él temblando, ¿yo? ¿Quién? ¿verdad? Pero el Señor lo llamó, y es lo que quiere el Señor. Él nos llama, Él nos da el poder. Si Él nos ve dispuestos, nos va a dar más. Pero si Él ve que no queremos, entonces no nos va a dar. O sea, por eso Él, lo que dice la Escritura, acercaos ¿a quién? A Dios. Y Él se acercará a vosotros. Así que nosotros tenemos que estar hablando siempre del Señor. Hay que ser hacedor de la obra. Orar por los que el Señor le pone al frente. A veces vamos a orar por alguien pidiendo sanidad. Otras veces tenemos que orar por alguien diciendo, Señor, llévate a tu sierva, llévate a tu siervo. Porque el Señor le va a mostrar la condición. Y cuando alguien está sufriendo, el diablo lo tiene ahí, azotado y encadenado, el Señor le da la autoridad para llegar y soltarlo y decir, Señor, tú dijiste que te vas a preparar nuevas moradas. Ahí está, Señor. Y yo he visto casos donde después de la oración hay personas que no duran ni 8 días más. El más así que fue con la hermana Juanita, no duró 3 días.
Y el Señor le dijo, ¿recuerdan? Juanita pidiendo para oración de sanidad para la mamá. Ahí donde le digo, hacemos lo que el Señor te dice. Y ese día recuerdo que ore, porque hay otra iglesia que está orando en Guanacaste para que mi mamá se sane y tal. Y el Señor me dice, dile que no se va a sanar, que coja el bus y se vaya, a ver si tiene tiempo de verla. Y se fue, y al día siguiente estaba llamando, diciendo, pastor, tenía razón, que dicha que me vine. Mi mamá está agonizando ya. Y al día siguiente le llama y le dice, ya se murió. Así es Dios. Entonces, esto es estar haciendo la obra. ¿Cómo? Orar por unos para que se sanen, orar por otros para que el Señor se los lleve, orar por otros para que tengan paz, orar por otros porque llegan desesperados, angustiados, ¿qué voy a hacer? Y si nosotros le creemos al Señor, el Señor nos abrirá las puertas, pero hay que estar ocupado. En San Juan, Jesús dijo lo siguiente, San Juan 14, San Juan 14, verso 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta es una situación que a veces nos cuesta entenderlo, pero llega un día en que nosotros comprendemos este lenguaje de Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él no hacía nunca nada por su voluntad, sino lo que el Padre le decía. Y vosotros en mí. Nosotros estamos en Cristo. Amén. Y dice que está en Cristo nueva ¿qué? Nueva criatura. Y si somos nueva criatura, Él nos capacitó con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde se da esto? Dice, ustedes en mí y yo en vosotros. ¿Entendieron? Sí, Johnny. Hermano, bonito lo de que lea, dice 1 Corintios 12, 22. Ajá. 1 Corintios 12, 22. Vamos a ver qué dice. Ya le digo. 12, 22, aquí está. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea, recuerden que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces ahí es donde hay que entender. Y es de ahí donde uno medita en la palabra y entiende y hace el Señor agarra una palabra. Ve eso. Dice, y en aquellos, en el verso 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Esto es ahí, son palabras de sabiduría para que entendamos, pero en el cuerpo de Cristo recuerde que todos somos importantes. Amén. Él es la cabeza y todos nosotros somos su cuerpo. Bien, seguimos. Entonces estaba en Juan 20 y decía que en aquel día, y el que tiene mis mandamientos, verso 21, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, ¿y qué? Y me manifestaré a él. Aleluya. Qué lindo. Si amamos los mandamientos, ya hay una promesa. Y amar los mandamientos es respetar esta palabra. Es saber lo que es su palabra viva. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada o filo. Es que corta para todos lados, para arriba, para abajo. Y simplemente usted la suelta, le cree y el Señor hace el milagro. Porque los milagros nunca son nuestros. Son a través de su palabra, pero la promesa es que si los guardamos, Él se va a manifestar en nosotros. Aleluya. Y para ir terminando, tercer punto, hay que guardarse sin mancha, dice Santiago. Este es un compromiso de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros puede hacer lo que quiere.
Pablo dice, todo me es lícito. Y hoy en día le digo, usted tiene libertad para hacer lo que quiera. Ah, cuidado. Pero no todo le conviene. ¿Por qué? Porque si usted hace cosas que lo alejan de Dios, porque recuerde que Él lo ve todo. Yo como hombre puedo engañarles y aparentar muy espiritual, qué sé yo. Los he conocido. Engañan a la iglesia, pero a Dios no lo engañan. ¿Ves? Los hombres los pueden aplaudir y levantar. Es que este hombre sí. Es que este hombre sí se expresa bien. Es que este hombre... Pero resulta que delante de Dios no está bien. ¿Por qué? Porque no están guardando esto que dice Santiago 26. Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, o sea, de nada sirve. La apariencia, recuerda, un dicho muy tico, las apariencias engañan, porque uno puede venir aquí vestido de monje, ¿verdad? Y por eso decían otro dicho, el hábito No es el monje. no es el monje, ¿no? Porque no es la vestimenta que yo me ponga, es lo que está por dentro. Así es. Sí, Johnny. Lo bonito que nos dice el Señor en el nombre de Jesucristo, Jeremías 17:5. Usted no puede estar hablando de un mensaje un domingo, pero eso sí, llegar a la casa y escudriñarlo para ver si me dijo la verdad, detenidamente, despacio, analizarlo bien. Amén, así es, claro. Porque el que conoce la verdad, por eso no se va a tragar todo. Por eso ya les dije que hay gente hechizada en iglesias. Y lo que hace, nunca olvido la historia del hombre que tenía 20 vaquitas allá en Guanacaste. Me llegó aquí un día llorando. Pastor, me hablaron de usted. Le digo, ¿usted conoce al Señor? Sí, claro, tengo temor. Y me han hablado de la Biblia. Pero me encontré que hay hombres mentirosos y pastores. Sí, claro. Por eso el Señor le dijo, si a Dios verás, Todo hombre mentiroso. todo hombre mentiroso. Y me empezó a contar cómo ahora estaba arruinado. Aquel pastor llegó y en menos del año, todas las vacas que él tenía en su potrero, ahora estaban en el potrero del pastor. Porque le decía, usted me da una, cada mes usted va a tener 3 al mes siguiente. Y decía, pero no llega, espero, ahorita llega. Dice, se fueron todas para el potrero y no llegó, y el hombre quedó arruinado. Y vino llorando. Me lo contaba, le digo, sí, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahí es donde aprendemos. Por eso es que yo le dije a Ol de que, pero que ese carro no lo suelta, él sabe que si el Señor se lo dio, el Señor me lo diste, ¿verdad? Y no, por más que lo ofrezcan, ¿verdad? Si le dicen, bueno, ahí te traigo el BMW, último modelo, yo te firmo el picar de venta, ¿verdad? Pero muchos creen y ahí es donde lo sacan. Y todo es siempre bien. Hay que sembrar, y si hay que dar. Y si usted da, la prosperidad viene. Sí, el Señor nos prospera. Estamos aquí porque Él nos tiene con salud, amén. Si no estaríamos, miren quién sabe dónde internados. Pero estamos aquí por su fidelidad, porque le creemos, pero estamos aquí por algo más, aprendiendo. ¿Para qué? Para orientar y guiar a otros. Y es donde vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Y dice en el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ¿de quién? Del mundo. Del mundo. Cosa no fácil, ¿verdad? No es fácil. Tenemos un mundo bien complicado. Bien. El Señor nos tiene que dar paz. Hoy en día con la gente violenta en las calles, que quieren que si usted está haciendo un alto se tire.